Hola, soy Itam del profesorado de Geografía del Padre Grande. Hoy les voy a hablar de pirámides sin alma al pensamiento crítico, repensando la geografía escolar. Bueno, bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Hoy les quiero hablar de un viaje que va desde los bancos de mi escuela secundaria hasta la comprensión de lo que realmente significa enseñar y aprender en el siglo XXI. Todos tenemos o tuvimos ese docente que recordamos por su buena onda, pero también por el vacío que dejaron sus clases. En mi caso, ese profesor se llama Javier. A través de mi experiencia con él, vamos a desempeñar categorías que hoy son pilares en la educación, desde el conocimiento inerte hasta la potencia de la problematización en la geografía escolar. Corría tercer año de mi secundario, el clima del aula era relajado. Javier era un tipo simpático, de trato fácil, pero pronto descubrí que la simpatía no enciende curiosidad. Mis horas de geografía se convirtieron en un ejercicio de resistencia al tedio. Mi profesor, escudado en una alergia que le impedía escribir en el pizarrón, me hacía escribir a mí en el pizarrón. Como premio me regalaba las fotocopias. Pasamos meses, pero meses, estancados, dibujando pirámides y gráficos de población que para nosotros era solo un número sin alma y una disciplina plana y estática, y al final nos terminamos aburriendo de la geografía. En cuarto año la historia no mejoró. Teníamos un proyecto integrador de historia y geografía argentina, pero las explicaciones eran superficiales y las tareas mecánicas. No había incentivo para investigar las problemáticas reales de nuestro país. Lo más memorable y a la vez lo más triste desde lo pedagógico fue que un día Javier decidió ignorar totalmente el diseño curricular para enseñarnos jerga carcelaria, basándose en su antiguo trabajo dentro del sistema penitenciario educativo. Fue una jornada entretenida, pero dejó en evidencia una deriva pedagógica enorme y una oportunidad desperdiciada para comprender nuestro espacio social. Al analizar esta evidencia con los textos de Melina Furman, encuentro el diagnóstico exacto. Lo que Javier nos transmitía era conocimiento inerte, esa información que está ahí pero sin vida, que recordamos superficialmente para aprobar un examen o para aprobar un trabajo práctico fácil, pero no podemos usar para entender el mundo. Estábamos construyendo un castillo de naipe educativo que se caía al primer soplo, porque no nos acostumbramos a estar sin entender. Frente a esto, Furman nos propone un aprendizaje profundo, que no es otra cosa que la capacidad de actuar con el conocimiento de manera flexible. Si mi profesor nos hubiera pedido explicar esas pirámides con nuestras propias palabras, dar ejemplos de la realidad local o proponer preguntas propias, habríamos pasado de la repetición al desempeño real del conocimiento. Pero bueno, lamentablemente nos quedamos en el nivel de los zombies en las escuelas. Pizarrón, tarea y examen. Pero, ¿por qué falló esta propuesta en mi profesor? Aquí entra en juego la planificación y la transposición didáctica. Para Raquel Gurevich, sostiene que la selección de contenidos no es solo independientemente de su tratamiento didáctico. Mi profesor falló en su planificación porque no se preguntó qué preguntas podríamos responder con esos gráficos o para qué nos servía conocer la estructura de la población. No hubo una mediación docente efectiva que transformara el saber científico en un saber escolar con rigor y sentido. Para la geografía renovada, Castro y Miviele
propone la problematización del contenido. Esto implica que el docente debe construir el tema en torno a un problema social relevante, definiendo ejes y preguntas orientadoras. Si mi profesor hubiera problematizado el tema de la población, usando ejes como el mercado de trabajo o las migraciones, nos habría dado nuevos lentes para mirar la realidad y nuevas áreas para actuar en ella. En fin, mi experiencia con mi profesor Javier fue un letargo de gráficos, de mapas sin sentido a veces, pero hoy es el motor para entender que innovar no es solo ser buena onda. Innovar es jerarquizar la información, superar la geografía inventarista y apostar por un conocimiento que realmente nos pertenezca y que podamos llegar a que el estudiante les pertenezca ese conocimiento. En fin, gracias por acompañarme en esta reflexión.